cuando, en medio de una discusión acalorada con mi amor de la infancia, él, tan furioso, me abofeteó delante de todos. Ese mismo día eliminé toda su información de contacto. Nadie podía creerlo. Calvino y yo habíamos crecido juntos. Me había gustado desde que éramos niños. Lo estuve persiguiendo durante 9 años enteros. ¿Por qué, Ellen? ¿Solo por esa bofetada? Me preguntó, confundido. Sí. Justo por esa bofetada, respondí con absoluta seriedad. Capítulo 1. Cuando la bofetada de Calvino aterrizó en mi cara, ni siquiera alcancé a procesar lo que acababa de pasar. Con un golpe seco, mi cuerpo tambaleó hacia atrás y mi cabeza zumbaba por el impacto. Primero sentí caliente la mejilla izquierda y luego me empezó a arder como si se incendiara. Me agarré la cara, mirándolo atónita. Mi amor de la infancia, Calvino, me acababa de abofetear delante de todos, en medio de una discusión con una estudiante nueva. Calvino pareció darse cuenta de lo que acababa de hacer. Su expresión se congeló por un segundo, pero fue rápidamente sustituida por enojo e impaciencia. ¿Puedes dejar de armar escenas, Ellen? Vuelve a tu asiento. Se oyeron algunas risitas por lo bajo en el salón, pero la mayoría guardó silencio, observando el espectáculo. Fernanda estaba al lado de Calvino, jugando con sus bonitos rizos castaños, y soltó un chasquido fingiendo preocupación. «Ay, Calvino, ¿y eso qué fue? ¿No ves que tu princesita está a punto de llorar?» La voz de Calvino se volvió aún más fría al escuchar eso. «Ellen, si quieres llorar, llora en tu casa. Esta es una escuela, no un lugar para que actúes como si tuvieras síndrome de princesa cuando te da la gana». Humillación, dolor y rabia se agitaron dentro de mí, y las lágrimas comenzaron a caer en silencio. En medio de las carcajadas de los chicos, salí corriendo del aula de repente. No sabía a dónde iba, pero no quería volver a clase. Definitivamente no quería quedarme allí, enfrentando a esa gente. Calvino siempre había sido impaciente conmigo, pero era la primera vez que me golpeaba. Más que eso, era la primera vez en toda mi vida que alguien me abofeteaba. Capítulo 2. Calvino y yo éramos amigos de la infancia, de esos que se conocen desde los 3 años. Sus padres eran amigos íntimos de los míos desde hacía más de 10 años. Vivíamos en el mismo piso, justo en apartamentos enfrentados. Desde pequeña, me gustaba Calvino. Cuando iba a la primaria, los otros niños solían molestarme. Había un chico particularmente fastidioso que se sentaba detrás de mí, me jalaba el cabello. Ponía chicle en mi silla y hasta colocó petardos en mi escritorio. Fui llorando a contarle a la maestra, y aunque ella lo regañó, luego sonrió y dijo que lo hacía porque le gustaba. Yo no le creí. Ese chico tampoco cambió. Así que volví a casa a contarles a mis padres. Mis papás se enfurecieron al oírlo y quisieron ir de inmediato a hablar con esa maestra, el tío Wu, que justo estaba de visita. Se enteró de todo y llamó a Calvino Wu para pedirle que me protegiera en la escuela a partir de ese momento. Calvino y yo teníamos la misma edad, pero en ese entonces no estábamos en la misma clase. Al día siguiente, durante el recreo, Calvino fue a mi aula y sacó a ese niño para darle una buena paliza. Siempre había sido alto desde pequeño, de carácter fuerte, y le dio tal paliza a ese niño y a sus amigos que terminaron llorando a gritos. Antes de irse, incluso advirtió a los demás niños: «El que se atreva a molestar a Ellen se las verá conmigo». Fue desde ese momento que me empezó a gustar. Desde entonces, me convertí en su sombrilla, su pequeña seguidora. Siempre pegada a él, iba donde él fuera. A Calvino no le gustaba que lo siguiera. Tenía un aire muy machista. Sentía que pasar tiempo con una niña frágil como yo no era propio de un hombre de verdad. Pero yo era terca. Siempre lo seguía, llamándolo con cariño, hermano Calvino, a cada rato. Así pasaron los años, y él fue ablandándose poco a poco. Ya no me rechazaba tanto. Yo empecé a notar que su mirada se detenía en mí más tiempo. Que, cuando nuestras miradas se cruzaban, a veces se quedaba absorto y a veces parecía electrocutado. Balbuceando mientras cambiaba de tema con las mejillas coloradas, el tío Wu dijo un día: «Ya que estos dos niños se llevan tan bien, ¿por qué no comprometemos un matrimonio arreglado desde ahora?» Calvino no dijo nada, pero me tomó fuertemente de la mano. Vi que sus orejas se habían puesto rojas. Yo sentí una dulzura inmensa por dentro y grité fuerte: «Sí. Quiero casarme con el hermano Calvino».
pero al llegar a la preparatoria, todo empezó a cambiar. Al final del primer semestre del primer año, llegó una alumna nueva a nuestra clase. Se llamaba Fernanda. Escuché que se cambió de escuela por el trabajo de sus padres. Tenía excelentes notas y un rostro radiante y atractivo. El primer día que llegó, con su cabello rizado color castaño claro, sonrió al hablar con la profesora. «Profe, mi color de cabello es natural. Y también lo son estos rizos». Luego giró la cabeza para observar a toda la clase. Al verme, se detuvo. Me miró fijamente por unos segundos y luego estalló en carcajadas. «Dios mío. No puede ser. ¿De dónde salió esta Barbie princesa? Ja 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 ja. Todo rosado. Madre mía, ya estás en preparatoria. ¿De verdad estás tratando de ser adorable? ¡Qué vergüenza!». Toda la clase me miró, siguiendo su línea de visión. Mi cara se sonrojó al instante. Me encantaba el rosa muchísimo. Casi todo lo que tenía era rosa: mi mochila, mi taza, mis pinzas para el cabello, mis camisetas, mi suéter, mi funda del celular. Hasta los llaveros eran rosas. Por eso, en realidad, ya había recibido comentarios antes. En primaria, algunos chicos decían que era repugnante y muy mimada, y algunas chicas decían que fingía ser tierna. Pero la mayoría de la gente era buena. Muchas chicas me decían que era súper adorable y que el rosa me quedaba perfecto. Fue la primera vez que alguien me ridiculizó así, de forma tan directa y sin filtro, en público. Me quedé atónita. Sentí vergüenza y, en ese momento, deseé poder desaparecer. «Ay, lo siento», dijo Fernanda. «Es que yo soy muy directa al hablar». «No te enojes, sí, princesita». Guiñó un ojo con picardía. «Ya basta, es tu primer día, habla menos», intervino la voz impaciente de Calvino. Me giré y vi a Calvino mirando a Fernanda con el ceño fruncido, evidentemente molesto. Fernanda alzó una ceja y lo miró fijamente. «¿Oh? ¿Llegó el caballero defensor de la princesa? ¿Qué dices? ¿Estás loca o qué?». Calvino se enfadó y se levantó, golpeando la mesa. La profesora lo regañó apresuradamente y le pidió que se sentara. Luego le asignó a Fernanda el único asiento libre de la clase. No sé si fue coincidencia, pero ese asiento estaba justo delante de Calvino. Así fue como terminaron siendo compañeros de fila. Capítulo 3. No sé en qué momento Calvino y ella se acercaron. Solo recuerdo que, un día, de forma muy repentina, el tío Wu dejó de pedirle que me trajera leche de fresa por las mañanas, y Calvino empezó a traerme leche entera. Odio la leche entera. ¿No lo sabías? Mirando la caja de leche entera en mi mano, me sentí un poco molesta. «Ya basta, es solo porque la caja de la leche de fresa es rosa. Ya estás grande, ¿no te da vergüenza seguir tomando leche de fresa todos los días? A partir de ahora, toma leche entera. Es más saludable». Calvino me dio unas palmaditas en la cabeza. Fernanda también tenía una caja de leche entera en la mano. Al oírlo, se giró hacia nosotros y sonrió con aparente timidez. «Ay, perdón, Rosadita. Es que a mí me gusta la leche entera, así que le pedí a Calvino que trajera esta, pero la leche de fresa es demasiado dulce. Termina empalagando un montón. Todas ustedes, chicas cursis, ¿toman eso?». Dejé la leche sobre la mesa y fruncí el ceño, mirándola fijamente. «¿Te gusta ponerles apodos a los demás?». Se quedó rígida un momento y luego puso cara de sorpresa y resignación. «Ja ja ja. Ay, tampoco es para tanto. Solo era una broma». «Qué sensible eres, por Dios. ¿Soy sensible o eres tú la que está actuando con culpa? Tú sabrás lo que estás haciendo». «Ya basta, Ellen», intervino Calvino con expresión de fastidio, como si le doliera la cabeza. «Fernanda a veces habla sin pensar. No le des importancia». Yo estaba tan furiosa que tenía los ojos enrojecidos. Le empujé con fuerza y no me contuve en insultar a Fernanda. «Si no sabes hablar, mejor cállate». Calvino se sobresaltó y me rodeó la cintura con los brazos sin pensarlo, diciendo apresuradamente: «Vale, vale, fue mi culpa. No te enojes, ¿sí? Mañana te traigo de fresa, ¿de acuerdo?». Al ver eso, la expresión de Fernanda cambió. Me miró con furia, sin apartar los ojos. Capítulo 4. Desde el día siguiente,
Fernanda empezó a meterse conmigo. Cuando saqué unos pañuelos con envoltorio rosa, gritó, «¡Guau! ¿También tienen que ser rosas? ¿Estás tratando de convertirte en una muñeca Barbie o qué?» Durante la limpieza general, usé una toallita húmeda para limpiar el mango de la escoba, y ella les hizo gestos exagerados a los chicos. «Uy, el síndrome de princesa ha comenzado otra vez». Cada 2 semanas tocaba cambiar de asiento. Esa vez, al cargar los pupitres, me cansé y quise descansar un rato, pero Fernanda gritó delante de toda la clase, «La princesa no puede cargar. Rápido, que vengan unos caballeros a ayudarla». Cada vez que hacía eso, los chicos que eran amigos de ella se reían como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Uno más ruidoso que el otro. Al principio, Calvino notaba que no estaba bien y la detenía un poco. Pero Fernanda, con su actitud desenvuelta, decía, «Solo estoy bromeando. ¿Es que Ellen siempre parece tan distante?» Yo solo la ayudo a llevarse mejor con los demás. Al escuchar eso, Calvino asentía pensativo. Ellen sí que tiene un poco de síndrome de princesa. ¿Será que todas las chicas ahora son así? Fernanda le dio un golpecito en el hombro. Oye. Yo no, No me metas en el mismo saco. Calvino se rió. Yo sentí una punzada amarga por dentro. Siempre supe que Calvino pensaba que yo era algo mimada, que tenía mis rabietas. Tal vez, para muchos chicos, que te guste el rosa. Que tengas manías con la limpieza y que tengas poca fuerza ya es síndrome de princesa, hasta que finalmente no aguanté más. Ese semestre. Durante las vacaciones de verano, fui a la playa con mis padres y la piel se me oscureció bastante. En realidad, ya me había pasado antes. Con quedarme encerrada un par de semanas, solía volver a mi tono normal. Así que no le di importancia. Al regresar a clases, poco después del inicio del semestre, llevé una camisa rosa debajo del uniforme escolar. Fernanda la vio y levantó la voz exageradamente, «Dios mío, Ellen. ¿Con la piel tan oscura y te pones ese rosa? ¿No te parece ridículo?» «No, jajajaja, me muero». ¿Así todavía te crees princesa? ¿Dónde se ha visto una princesa tan negra? Pareces más bien un perrito negro. Jajajajajajaja. Ella y varios chicos se rieron a carcajadas. Calvino también pareció encontrarlo gracioso. Curvó los labios con una sonrisa. En ese instante, una ola de impotencia y vergüenza me invadió. Sentí como se me subía la sangre a la cabeza y apreté los puños. En medio de sus carcajadas, agarré mi botella de agua y se la lancé directamente a la cara. Fernanda se quedó paralizada, tratando desesperadamente de secarse la cara mojada. Llevaba maquillaje, y el agua le había arruinado un poco el rostro. Cof. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Ay, por favor. La imité con su tono burlón. Vienes al colegio con cintas para hacerte doble párpado, base y lápiz labial. No me extraña que no seas princesa. Tú estás aquí para vender sonrisas, ¿no? Una actriz barata. Algunos chicos fruncieron el ceño y me detuvieron. Calvino, a la cabeza de ellos, me arrebató la botella de las manos. Ellen. Pide disculpas, dijo con expresión severa, mirándome desde arriba. Frunciendo el ceño, tenía los ojos enrojecidos y lo miré fijamente. ¿No escuchaste lo que ella me dijo? Me llamó perra, una cosa no quita la otra. Ya le respondiste con insultos. Pero ahora tienes que disculparte por haberle echado agua. Cuando uno comete un error, debe admitirlo. Sé razonable. No hagas berrinches, lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Vamos, discúlpate. Fernanda no te lo va a tomar a mal, solté una carcajada fría. Vete a la mierda, tú y tus disculpas. Los ojos de Calvino se abrieron de par en par. De repente, me dio una bofetada con fuerza. Capítulo 5. Ese día no volví a clase. Me fui directamente a casa. Entré corriendo a mi habitación y empecé a buscar como una loca por todo el cuarto. Dejé el estante, el armario y los cajones de almacenamiento hechos un desastre. Tomé una caja grande de cartón y metí en ella, sin pensarlo, todo lo que Calvino me había regalado desde que éramos niños. Llené la caja por completo, asegurándome de no dejar nada afuera.
la abracé y bajé corriendo las escaleras. Tiré todo en el contenedor de basura. Cuando terminé, mis padres aún no habían regresado, así que llamé a mi mamá por teléfono. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Mamá, cuando regreses hoy, por favor dile al tío Wu y a la tía Wu que Calvino y yo hemos roto toda relación. Y además, dije con frialdad, desde hoy, Calvino no puede dar ni un paso dentro de esta casa. Que se largue lo más lejos posible. Cuando mi madre llegó, se quedó entre enfadada y angustiada al ver la marca de la bofetada en mi cara. Le conté todo lo que había pasado últimamente. Mi mamá escuchó con las venas del cuello marcadas de pura rabia. Sin decir una palabra, fue directamente a tocar la puerta de la casa de Calvino. La tía Wu estaba desconcertada. Mi madre, sin darle tiempo a reaccionar, le contó absolutamente todo. Le explicó cómo Calvino me había abofeteado con fuerza, cómo durante mucho tiempo permitió que la alumna nueva me hostigara verbalmente, cómo me ridiculizó y luego la defendió, poniéndose delante de ella. El rostro de la tía Wu pasaba del rojo al blanco. Nuestras familias siempre habían tenido una buena relación durante todos estos años, pero ese día, por mi causa, se abrió una grieta entre ellas, pero mi madre no me regañó. Al contrario, con dulzura me dijo, no podemos dejar que nadie nos pisotee. No importa qué decisión tomes, papá y yo te apoyamos. Toda la tristeza y el agravio que había estado reprimiendo salieron de golpe. Se me hizo un nudo en la garganta y rompí a llorar en los brazos de mi madre. Capítulo 6. Esa noche, cuando Calvino regresó a casa, debió haber visto en la basura las cosas que tiré. Furioso, vino a tocar la puerta. Ellen, sal. Tenemos que hablar, le abrí. Y me encontré de frente con su rostro frío como el hielo. ¿Por qué tiraste todo lo que te regalé? ¿Y eso qué te importa? Le respondí con frialdad, mirándolo a los ojos. La marca de la bofetada aún estaba en mi rostro. Calvino no había contenido su fuerza. Mi mejilla estaba hinchada y amoratada, con la marca de sus dedos claramente visible. En lugar de irse desvaneciendo, cada vez se notaba más. El rostro de Calvino cambió. Se quedó mirando la marca en mi cara, atónito. Después de un momento, murmuró con desconcierto, ¿cómo pudo quedar así de mal? Dicho eso, intentó tocarme la cara, pero di un paso atrás, sin expresión alguna. Yo rara vez me lastimaba. Antes, si me golpeaba o me raspaba un poco, enseguida iba a quejarme con Calvino con los ojos húmedos para que me consolara. En realidad, no le temía al dolor. Siempre he sido algo bruta. A veces ni notaba que me había hecho una herida hasta varios días después. Solo lo usaba como excusa para poder mimarme frente a la persona que me gustaba. Y Calvino, que tanto decía que yo era frágil y consentida, en el fondo disfrutaba de que dependiera de él, pero ahora eso se había terminado. Calvino nunca me había visto tan fría. Se quedó en shock, sin poder creerlo. No fue mi intención, Ellen. Es solo que... Me dijiste eso tan horrible y me dejé llevar por la rabia. Lo interrumpí. Ya que estás aquí, hablemos claro. A partir de hoy, actuaremos como si no nos conociéramos. Desde ahora, llámame por mi nombre completo. Si nos cruzamos en la escuela, no me hables. Y no vuelvas a venir a tocar la puerta de mi casa como esta noche. Terminé de hablar y empecé a cerrar la puerta. Pero Calvino me agarró la mano con fuerza. Me miró fijamente, y su expresión pasó de culpable a molesta, incluso incomprendida. ¿Es para tanto, Ellen? Si estás enfadada porque te pegué, te pido disculpas. Pero, ¿no crees que estás siendo demasiado radical? ¿No te preocupa si te arrepientes después? No voy a arrepentirme. ¿Por qué? Dijo, conteniendo la rabia. ¿Solo porque te di una bofetada sin querer? Sí. Justamente por esa bofetada, le respondí con absoluta seriedad. Muy bien. Si eso es lo que quieres, así será, Calvino. Furioso y sin poder evitar una risa amarga, dio un portazo y se fue. Capítulo 7. Al día siguiente, Calvino y Fernanda anunciaron abiertamente en clase que estaban saliendo oficialmente. No me sorprendió. Ahora que lo pienso, en realidad todo tenía señales evidentes desde antes, cuando Fernanda recién llegó como alumna nueva. Por su carácter extrovertido y desenvuelto, rápidamente se llevó bien con los chicos de la clase. Pero no solía relacionarse con las chicas.
Según ella misma decía, ay, es que a mí solo me gusta estar con chicos. Es mucho más fácil que con chicas. Los chicos no van hablando mal de una por la espalda. Las chicas piensan demasiado, siempre están con intrigas y dramas. Yo no soporto eso. Además, esas niñas son muy delicadas. Dices una palabra mal y ya te guardan rencor. Yo no me llevo bien con ellas. Me siento más cómoda con chicos. Por ese tipo de comentarios, las chicas de la clase no la querían. Al notar esto, Fernanda miraba resignada a los chicos y decía con cara de circunstancia, ya sé. No debí decir que las chicas son complicadas. Ahora sí que me las eché encima, en fin. Seguro ahora me van a hacer la ley del hielo. Ya estoy acostumbrada, y así fue como terminó poniéndonos en una posición incómoda. Ella fue quien decidió no tratar con nosotras y nos llamó susceptibles y problemáticas. Pero cuando ninguna chica le dirigía la palabra, nos culpaba de excluirla, de formar grupitos para aislarla. Al llegar a casa, no pude evitar desahogarme con mis padres. Cariño, mamá entiende cómo te sientes. Yo también me encontré con personas así en el pasado. Cuando te topes con alguien así, ignórala. No dejes que te afecte. Y menos aún que te acerques demasiado a ella. Justo en ese momento, Calvino estaba en casa. Al escuchar esto, su rostro se volvió algo frío. Él no solía hablar mal de nadie a sus espaldas y detestaba vernos así, tíos, Ellen. No está bien hablar así de otras personas cuando no están presentes. Mis padres y yo nos quedamos muy incómodos, en silencio. Después supe que, sin darme cuenta, Calvino y Fernanda ya habían desarrollado una estrecha amistad. Fernanda era buena en inglés y se sentaba justo delante de Calvino. Muy pronto, se ofreció voluntariamente a ayudarlo con inglés, que siempre se le daba fatal. Antes, esa era una tarea que yo hacía. Pero desde que Fernanda se dio la vuelta por primera vez, todo eso cambió sin que yo pudiera evitarlo. Fernanda también jugaba al baloncesto y se llevaba muy bien con los chicos. Muchos de ellos eran amigos cercanos de Calvino, así que fue natural que todos se volvieran más unidos. La imagen que Calvino tenía de ella también cambió. Pasó de ser la chica que se burló sin razón el primer día de clase, a ser una chica extrovertida, alegre, con un carácter directo pero sin malicia. A Calvino, que siempre había evitado estar demasiado pegado a chicas, Fernanda no le molestó en absoluto. Durante las clases, se pasaban notitas y a veces se reían sin disimulo. Después de clases, Fernanda iba en la parte de atrás de la bicicleta de Calvino, riendo feliz, acompañados por sus amigos. Haciendo ruido, yo solía sentirme triste y frustrada por eso. Pero siempre trataba de convencerme de que solo eran amigos. Creía que Calvino me quería a mí. Pero los hechos demostraron que me estaba engañando sola. Sobreestimando mi lugar en su vida, lo mío con Calvino es una relación seria, dijo Fernanda, sentada en las piernas de Calvino con una sonrisa despreocupada. No como ciertas personas que se escudan en eso de amigos desde niños para pegarse a él gratis. Como si fuera una ganga, y luego, como si no fuera suficiente, lanzó otra indirecta. Ah, por cierto, ya sé que a las chicas les encanta ir a contarle todo a los profes. Pero espero que ciertas compañeras no vayan corriendo a acusarnos por andar saliendo. Eso sería de muy mal gusto, ¿no creen? Calvino no dijo nada. Algunos compañeros nos felicitaron. Otros me observaron en silencio, esperando ver mi reacción. Todos en la clase sabían que Calvino y yo habíamos crecido juntos y también sabían que a mí me gustaba él. En toda la clase, Calvino era el único chico con el que yo me relacionaba, y él, por su parte, solo me tenía a mí cerca antes. Mi compañera de pupitre me miró preocupada. Yo no levanté la cabeza. Seguí leyendo, concentrada en mi libro. El ambiente se volvió un poco incómodo. Calvino soltó un bufido frío y apartó la mirada de mí. Después de eso, su relación con Fernanda se volvió cada vez más cercana. Durante los recreos, Fernanda se quitaba la liga del cabello y se la ponía en la muñeca de Calvino, exigiendo coquetamente que no se la quitara. En clase, se pasaban papelitos bajo la mesa, y Calvino a veces se reía sin disimulo. Iban juntos a almorzar, y Fernanda le quitaba los nuggets del plato. Calvino solo la miraba con resignación, dejándola hacer.
Al salir de la escuela, Fernanda se sentaba en la parte trasera de la bicicleta de Calvino, abrazándolo por la cintura como si fueran una pareja inseparable, después de 10 años de historia. Al principio me sentía incómoda, pero pronto me acostumbré. Justo cuando pensaba que ya no volveríamos a cruzarnos, Calvino me interceptó en la puerta de la escuela al salir. Ellen, dijo con una voz baja y seria, con una expresión extraña en el rostro. Era una mezcla de enfado y algo parecido a alegría. No podía descifrarlo. Fernanda pidió permiso hoy por enfermedad, me dijo, mirándome fijamente. Tardé en reaccionar. ¿Y eso qué tenía que ver conmigo? Y, ante mi expresión indiferente, Calvino fue directo. ¿Qué le dijiste? Me quedé atónita. Respondí brevemente. ¿Qué podría haberle dicho? Nunca le he hablado. No soy alguien que hable mucho con los demás, y mucho menos con alguien como Fernanda. Me repugna hasta mirarla. Si ella no me busca problemas, yo puedo pasar un año sin dirigirle una sola palabra. ¿Qué se supone que le iba a decir? En los ojos de Calvino había pura desconfianza. Me interrogó. Anoche la llevé a casa y estaba bien. Pero esta mañana pidió permiso por enfermedad. La llamé para saber qué le pasaba y solo lloraba, diciendo que te había fallado y que no querías perdonarla. Dime la verdad, ¿qué le dijiste? ¿La golpeaste? ¿Estás enfermo? No quise seguir hablando con él. Lo empujé y traté de irme. Pero una fuerza fuerte me detuvo desde atrás. Calvino me sujetó de la muñeca como una bestia que atrapa a su presa. Mirándome fijamente, Ellen, sé que no te gusta que estemos saliendo. Pero esto ya es demasiado. ¿Ya se te olvidó que fuiste tú quien dijo que actuáramos como si no nos conociéramos? Ahora, por más celosa que estés, quiso continuar, pero se detuvo. Tras un momento, bajó la voz. Si me pides perdón, podemos olvidar todo lo que pasó. Volveremos a estar bien. Su tono tenía urgencia, como si esperara desesperadamente que aceptara. No pude más. Lo interrumpí con rabia. ¿Tú estás mal o qué? Suéltame. ¿Quién te va a pedir perdón? Ya te dije que no hice nada. Pueden salir todo lo que quieran. A mí me parece genial. Si quieren tener 10 hijos aquí mismo, me da igual. Ciérrense en su mundo si quieren, pero suéltame. El rostro de Calvino se puso pálido de la furia, incapaz de creer lo que escuchaba, pero su mano seguía sin soltarse. Justo cuando empecé a forcejear, una mano se posó sobre el brazo de Calvino. Oye, compañero. No está bien tratar así a una chica, ¿no crees? Volteé hacia la voz. Era un chico con uniforme escolar, de nuestra misma edad. ¿Juan? Pregunté por reflejo. Juan era un estudiante de tercer año en nuestra escuela. Habíamos coincidido una vez como parte del equipo que representó al colegio en la competencia provincial de matemáticas. No tuvimos mucha interacción en ese entonces. No éramos cercanos. Lo recordaba por una sola razón, su rostro era imposible de olvidar. ¿Qué hacía aquí? Al ver mi expresión de desconcierto, Juan desvió la mirada hacia mí y me guiñó un ojo con picardía. A continuación, apretó con fuerza su mano sobre el brazo de Calvino. El rostro de Calvino empezó a desfigurarse. Aproveché el momento para soltarme y salí corriendo sin mirar atrás. Capítulo 8. El miércoles, durante la clase de educación física, no me sentía muy bien, pero no le di importancia. Siguiendo las instrucciones del profesor, salí a correr con el resto de mis compañeras. Chicos y chicas corríamos por separado. Las chicas primero, mientras los chicos esperaban al lado. Mientras corría, de repente todo se oscureció frente a mí. Sentí los brazos y piernas entumecidos y débiles. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había dado un bajón de azúcar. Pero ya era tarde. Tropecé torpemente y caí de rodillas en la pista. A mi alrededor se escucharon gritos de sorpresa. Enseguida, unos pasos rápidos se acercaron, y una mano firme me sujetó del brazo para levantarme. ¿Era Calvino? ¿Te bajó el azúcar otra vez? ¿No comiste bien otra vez? Con ese estado físico, ¿cómo se te ocurre correr? ¿No puedes tener un poco de responsabilidad contigo misma? ¿Te dolió al caer? Te llevo a la enfermería, me hablaba al oído sin parar.
Yo ya estaba molesta por haberme caído, y las miradas de los demás solo me ponían más incómoda. Intenté soltarme con fuerza. No me toques. Puedo caminar sola, gruñó. ¿De verdad estás para hacer berrinches ahora? Por favor, preocúpate por tu salud. Solo te llevaré a la enfermería y me iré. ¿Así ya te quedas tranquila? Me reí con sarcasmo. ¿No entendiste? ¿Desde cuándo la hipoglucemia es algo tan grave? Con sentarse un rato basta. ¿Me estoy muriendo acaso? ¿Es imprescindible que tú me lleves? Calvino apretó los dientes. Después de un momento, masculló entre dientes, ¿siempre tienes que ser tan malagradecida? Lo miré fijamente. Tranquila, si tú quieres pensar eso, no puedo hacer nada. Calvino me soltó de golpe y se fue sin mirar atrás, caminando a grandes zancadas. En la enfermería no había casi nadie. Solo un estudiante sentado en una cama. Era Juan. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y sonrió. Hola, compañera Ellen. ¿Qué tal? ¡Qué coincidencia! ¿También viniste a la enfermería? Asentí con indiferencia. Entonces me di cuenta de que Juan estaba realmente herido, mucho más que yo. Tenía una gruesa venda en la rodilla, empapada de sangre. El blanco de la gasa ya se había teñido completamente de rojo. Notando mi mirada, él la siguió y luego se rascó la cabeza, algo avergonzado. Ah. Eso. Bueno, había una parte del suelo del patio que estaba levantada. No me fijé y me caí jugando al baloncesto. No es nada grave. Solo heridas superficiales. ¿Y tú? ¿Estás bien? Creo haber oído que Juan era el capitán del equipo de baloncesto del colegio y bastante conocido. La venda ensangrentada me dio escalofríos, y no pude evitar que mi actitud con él se volviera más amable. ¿Estoy bien? Solo fue un bajón de azúcar. Descansa bien, Juan asintió con energía. Su sonrisa era tan brillante que no parecía estar herido en absoluto. Durante los días siguientes, como yo seguía con la hipoglucemia y además tenía el periodo, y Juan tenía la rodilla lesionada, ambos coincidíamos todas las mañanas en la enfermería durante el trote obligatorio. Con el tiempo, nos fuimos familiarizando más. Juan era alguien que se daba confianza muy rápido, pero su carácter era alegre, amable. Sabía cómo hacer sentir bien a los demás. Era muy fácil estar con él. Un día, sentado en la cama de la enfermería, me miró con un poco de vergüenza. Compañera Ellen, yo creo que nuestra amistad podría evolucionar un poco más. ¿Tú qué piensas? Me sorprendió y rápidamente negué con las manos. Pero no se rindió. Una semana después, cuando ya no necesitábamos ir a la enfermería, empezó a venir a buscarme todos los recreos largos. A veces traía dulces. A veces, mi leche favorita. Cuando llegaba, se pegaba a los asientos cerca de mí y no se iba, parloteando sin parar. Y para colmo, las chicas que estaban cerca de mí siempre le hacían espacio con mucho entusiasmo. Poco a poco empezaron a circular rumores por toda la escuela, que Juan, el de tercer año, estaba saliendo con una chica de segundo año. Todos creían que estábamos saliendo. Yo lo negué, pero los demás solo me miraban con esa expresión de, ya entendemos, y decían que, si no quería admitirlo, no hacía falta. Que igual todos lo sabían. Una chica que se sentaba detrás de mí me preguntó en tono chismoso, oye, Ellen, dime algo. ¿Es cierto que Juan tiene abdomen de 8 cuadritos? Me quedé confundida. ¿Cómo se suponía que iba a saber eso? Pero respondí con sinceridad, no lo sé. Ay, no seas así. Con las amigas no hay secretos. Solo te preguntamos porque él nunca se sube la camiseta cuando juega, ni para secarse el sudor. Ninguna chica ha visto su torso. ¿Sabes lo que eso significa? Un hombre con valores. Mi compañera de pupitre me dio un codazo. Escuchamos que un compañero de su equipo dijo que sí los tiene. Y tú eres su única novia. Tienes que haberlo visto. Anda, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Está bueno? ¿Y al tacto? ¿Cómo se siente? Capítulo 9. Recordé por un momento. ¿Nunca se subía a la camiseta? Creo que no era así. Me parecía recordar que, en la enfermería, él siempre se quejaba de calor,
decía que hacía falta aire acondicionado y, a la mínima, se subía el borde de la camiseta para secarse el sudor. Si lo pensaba bien, creo que sí lo había visto. Me quedé pensativa y, sin darme cuenta, solté, creo que sí. Aunque es bastante delgado. Pero no, nunca lo he tocado. No puede ser. Qué envidia, chica, te lo estás comiendo con todo y postre. Ni siquiera había terminado de hablar cuando la compañera de atrás gritó emocionada. Cállate. Solo lo vi de reojo. No es lo que piensas. No tiene nada que ver conmigo. Me apresuré a taparle la boca. Justo en ese momento, se escuchó un ruido agudo de algo estrellándose en el aula. Clank. Miramos hacia el sonido. Calvino había roto un vaso. Su rostro estaba pálido, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Lentamente, se agachó para recoger los pedazos rotos del suelo. Mientras recogía, Fernanda soltó un grito: «Calvino. Tu mano». Entonces vi que Calvino se había cortado un dedo. La sangre roja le bajaba por los dedos sin parar. Miraba su mano completamente aturdido, como si no supiera qué pensar. «Calvino, tengo pañuelos». «Ven, yo te curo», dijo Fernanda, intentando tomarle la mano, pero Calvino la apartó de un tirón. Y, frente a todos, caminó en dirección a mí. La herida era profunda, pero él parecía no sentir dolor. Sangre iba goteando a lo largo de su camino mientras se paraba frente a mí. Me miró y dijo en voz baja: Me herí, Ellen. ¿Podrías darme una curita? Lo miré en silencio. Yo siempre llevaba curitas conmigo, y Calvino lo sabía. Por el capítulo 10, cuando éramos pequeños, Calvino solía pelearse por mí. En primaria, los chicos me jalaban las trenzas, me levantaban la falda o ponían cosas en mi mochila para asustarme. En secundaria, un chico de la clase se me declaró y lo rechacé. Se puso furioso y, junto con sus amigos, empezó a decir que yo coqueteaba con varios, que aceptaba regalos y los tenía a todos enganchados. Calvino los enfrentó a todos, uno por uno, hasta que nadie se atrevía a inventar chismes sobre mí. Una vez, esos chicos lo siguieron después de clases. Cuando salía por el pasillo del colegio, uno de ellos lo empujó por la espalda. El pasillo tenía ventanas de vidrio de piso a techo. Calvino, completamente desprevenido, rompió los cristales al caer. Su cuerpo rodó por el suelo, lleno de fragmentos de vidrio. Por suerte, era la planta baja, así que no sufrió heridas graves. Pero sus dos brazos quedaron cubiertos de cortes por los cristales. Cuando lo encontré, su uniforme estaba completamente empapado de sangre. Le dolía tanto que tenía el rostro tenso de dolor, pero aún así apretaba los dientes y me decía que no pasaba nada, que no dolía. Yo lloraba tanto que ya no veía bien. Solo podía mirar impotente cómo seguía saliéndole sangre. Desde ese día, empecé a llevar curitas siempre conmigo. Aunque, después de eso, por más que me molestaran, siempre lo resolvía sola. Ya no le contaba nada a Calvino, por miedo a que volviera a lastimarse por mi culpa. Pero ese hábito nunca lo perdí. Calvino solía decir que era una exagerada. Pero, al mirar la sonrisa en sus ojos, yo sabía que, en realidad, le gustaba. Cuando Fernanda llegó a la escuela, un día vio que se me cayó una curita de la mochila. Se la mostró a Calvino y dijo: «¿A estas alturas todavía usas curitas de Hello Kitty? ¡Qué infantil! Hasta cuando te hieres quieres seguir fingiendo que eres tierna». Calvino, al oír eso, se rió y asintió con la cabeza. Salí de mis recuerdos. Miré a Calvino y negué suavemente con la cabeza. «Ya no te voy a dar una curita», dije. «Y no volveré a hacerlo». Calvino no pareció sorprendido. El color desapareció de su rostro. Esbozó una sonrisa amarga, como burlándose de sí mismo. Entiendo. Su mirada se apagó de golpe. Era como una estrella que acababa de caer. Capítulo 11. Después de clases, Fernanda me acorraló en la puerta trasera del aula. «Tenemos que hablar». Esta vez no sonreía. Su expresión era muy seria. La verdad, ya me estaba hartando. ¿Por qué todos venían a buscarme? ¿Soy parte de su jueguito romántico? ¿Ellos están ocupados con su relación? Yo solo quiero estudiar. No tenemos absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué uno me bloquea hoy y otro quiere hablar conmigo mañana?
Fernanda me miraba con el rostro sombrío. Después de un rato, dijo, de verdad no entiendo qué tienes tú para que él no pueda dejar de pensar en ti. Estuve a punto de soltar una risa sarcástica. No hace falta que des tantas vueltas. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Su rostro se tensó por un momento y me miró con odio. Estás muy orgullosa, ¿no? Calvino está conmigo ahora, pero en el fondo sigue enamorado de ti. Al ver que está saliendo con otro chico, casi se deprime. Estos días ni siquiera me habla. De verdad no entiendo qué tiene de bueno tu ridículo síndrome de princesa. Solo porque se alteró y te dio una bofetada, decidiste cortar totalmente con él. ¿No fue porque sentiste que él te hizo quedar en ridículo? Solo porque tu ego vanidoso fue herido, fuiste capaz de abandonar a tu amigo de la infancia con quien creciste. Eres el tipo de persona típica, egoísta, rencorosa y mezquina. Fernanda soltó todo de un tirón, como si realmente estuviera indignada por lo sucedido. Yo la escuché en silencio y luego dije, no necesitas ponerme a prueba. No voy a volver con él. Ella se quedó congelada. Yo sonreí. ¿Qué se siente que tu novio te mande a probar los sentimientos de su amiga de la infancia? Es incómodo, ¿verdad? Pero no te preocupes. Yo ya lo dije, para mí, es como si no existiera. De ahora en adelante, seremos completos desconocidos. Yo, Ellen, nunca rompo una promesa. Y la basura que se tira no se recoge. Dile a Calvino lo mismo de antes, que se largue lo más lejos posible. El rostro de Fernanda se volvió indescriptiblemente complicado. Había vergüenza y humillación por haber sido descubierta, pero también incomprensión. Mientras yo me iba, su voz sonó a mis espaldas, cargada de rencor contenido. Ellen, ¿solo por una bofetada? ¿Solo porque él te golpeó esa vez? Sí, solo por una bofetada, respondí de nuevo. La misma respuesta. Capítulo 12. Por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Sin pensarlo mucho, decidí contestar. Ellen, era Calvino. Al parecer, había cambiado de tarjeta SIM. ¿No piensas parar nunca? Dicho esto, quise colgar. Espera, escúchame, dijo Calvino. Me quedé en silencio. Yo leí ese diario. Después de un momento, su voz ronca llegó desde el otro lado del teléfono. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, pero pronto reaccioné. Lo que Calvino decía debía referirse a mi diario. Solo tengo un diario. Me lo regaló Calvino cuando tenía 10 años. Lo atesoré como si fuera una joya y, desde entonces, adquirí el hábito de escribir diariamente. Lo hice durante muchos años. Ese diario guardaba todos mis sentimientos por él a lo largo de los años. En él escribía con detalle cada pequeño momento que compartíamos. Me gustaba en todo momento. Incluso había soñado que, cuando nos casáramos algún día, le regalaría ese diario. Sería mi confesión más larga y sincera. ¿No lo había tirado ya? Pregunté, desconcertada. Ese día lo recogí, la voz de Calvino temblaba. Lo siento, Ellen. Leí tu diario. No imaginé que me querías tanto. Perdón. Por haber ignorado tus sentimientos. En realidad, me arrepentí desde el mismo día en que te pegué. Yo, todos estos años. No te veía solo como una hermana. Calvino, lo interrumpí. ¿Qué día recogiste ese diario? La voz al otro lado se cortó de golpe. Ya han pasado varios días, ¿verdad? Sonreí. Entonces, ¿por qué esperaste hasta esta noche para llamarme y decir todo esto? ¿Es porque recién hoy lo abriste y lo leíste? Yo, su voz sonaba vacía, sin fuerza. Es porque ahora tengo novio, ¿verdad? Porque, por primera vez, sientes que tu lugar realmente está en peligro. Por eso, después de varios meses, hoy te dio por abrir ese diario cubierto de polvo, como si fuera una revelación divina, ¿no? Ellen, no es eso, no escuché su explicación. Mi tono fue tranquilo. Calvino, deberías saber que las disculpas y confesiones que llegan tarde no solo no salvan el pasado, sino que hacen que los pocos recuerdos que quedan se sientan fuera de lugar. Ese diario ahora ya no tiene sentido. Será mejor que lo tires. No vuelvas a llamarme. No me busques más. Eres realmente molesto. Colgué la llamada. Capítulo 13. Faltaba una semana para mi cumpleaños.
Papá y mamá organizaron una fiesta e hicieron que invitara a mis compañeros de clase. En un principio, no quería invitar a Calvino y los suyos, pero considerando que últimamente se habían comportado bien, decidí no buscar problemas y les entregué la invitación como a todos los demás. Juan, con toda la cara del mundo, también me pidió una. El día de la fiesta, me presenté vestida con elegancia. Calvino también vino, con traje y del brazo de Fernanda, quien llevaba un maquillaje impecable. Al verme, Fernanda se aferró con fuerza al brazo de Calvino, pegándose a él como si fueran una sola persona. Calvino tenía el rostro inexpresivo. No los saludé. Caminé directamente hacia donde estaban los adultos. La fiesta fue divertida, aunque algo agotadora. A mitad del evento, salí sola al balcón para descansar un poco con la brisa nocturna. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Aunque no quisiera admitirlo, después de tantos años, reconocía de inmediato su forma de caminar. Se detuvo a mis espaldas y habló con voz ronca. ¿Podemos hablar, Ellen? Me di la vuelta y vi que los ojos de Calvino estaban muy enrojecidos. Claro, respondí sin expresión. Solo que, si es posible, espero que sea la última vez. Su rostro se puso pálido y soltó una risa amarga. ¿Tiene que ser así entre nosotros, Ellen? Pase lo que pase, ¿ya no vas a perdonarme? Desvié la mirada. De verdad no lo entiendo. ¿No siempre te gusté? Tú lo sabías. A mí también me gustabas. Solo nos faltaba confesarlo. Entonces, ¿por qué me haces esto? Por fin lo dijo. Era la primera vez que admitía que también me quería. Pero tuvo que ser en este tipo de situación, todo por una bofetada. Al igual que la primera vez que me lo preguntó, asentí sin dudar, sí. Solo por una bofetada, ese día lo escuché. Calvino no me había golpeado simplemente por perder el control. Ese día lo escuché todo. Antes de ese incidente, hubo una vez que lo vi llevar a Fernanda a casa. Me sentí intranquila, así que los seguí. Calvino y varios de sus amigos llevaron a Fernanda a un restaurante de hot pot. Comían mientras hablaban de cosas. Desde la primaria está con él. Joder, ¿no es ella la amiga de la infancia? Entonces, todavía está enamorada de ti, seguro. En clase, solo habla con Calvino, 9 años persiguiéndolo. ¿Y aún así Calvino no acepta? ¿No le gusta? Mi corazón se tensó. Calvino se rió levemente y respondió con indiferencia, gustarme me gusta. Pero no tengo muchas ganas de salir con ella. Es demasiado delicada, un fastidio. Hubo una oleada de risas. Eres un crack. Dios, ¿no tienes miedo de que algún día ya no le gustes? ¿Cómo va a pasar eso? Ese tipo de chicas, una vez que se enamoran, se vuelven pegajosas. No hay manera de deshacerse de ellas. En ese momento, se escuchó la voz de Fernanda, con un tono divertido. Sí, yo conozco muy bien a ese tipo de chicas. Le encanta el color rosa. Todo lo tiene que comprar en rosa. Es delicadita, frágil. Le gusta depender de los demás. No importa cómo la trate Calvino, con que sea un poquito amable con ella. Ella ya va a seguir enamorada de él. Mira, aunque ahora Calvino esté tan cerca de mí, ¿acaso no sigue ella buscando cualquier excusa para acercarse? Yo diría que, aunque le diera una bofetada en público, si luego le pido perdón, no pasaría nada. ¿En serio? ¿Es tan tonta? ¿Qué Calvino? ¿Quieres intentarlo? Si le das una bofetada, ese tipo de chica seguro se pone a llorar ahí mismo. Contuve la respiración. En medio del bullicio del restaurante de hot pot, solo la voz de Calvino sonó con una claridad aterradora. Pues, podemos probar. En este momento, Calvino estaba totalmente trastornado. Sus manos temblaban levemente. No. Ellen, escúchame. Yo solo lo dije para no quedar mal. No lo pensaba en serio. No lo niegues. Así quedas peor, Calvino. Lo miré fijamente y le hablé con voz suave. ¿No decía siempre que hablar mal de otros a sus espaldas estaba mal? Mírate a ti. ¿Acaso tú eres mejor? En el rostro de Calvino desapareció todo el color, como si la sangre se le hubiera drenado de golpe. Suspiré largamente. Fue extraño, en aquel momento me sentí furiosa y herida,
pero ahora no sentía nada. Como si estuviera viendo la historia de otra persona. Sé que te gusto, Calvino. Pero también sé que dudaste, ¿verdad? Por un momento pensaste que Fernanda también era genial, que te gustaba. Te gustaba tanto que quisiste lucirte delante de ella. Es normal, Calvino. Te gusto porque crecimos juntos, porque soy guapa y te amaba con todo mi corazón. Así que desarrollaste sentimientos hacia mí. Pero al final no somos compatibles. ¿Te parezco guapa? Sí. Pero eso no impide que pienses que soy una princesita mimada. Que por gustarme el rosa tengo una personalidad débil. Una de esas niñas inmaduras y que no soy tan presentable como ustedes los grandes hombres. Por eso, al final, siempre te va a atraer a alguien como Fernanda, y aunque no fuera Fernanda, vendría otra. Otra chica ruidosa, distinta de las demás, pero igual de bonita. Lo que no deberías hacer es pisotearme para brillar tú, solté una risa fría. ¿Cómo te atreviste a golpearme? ¿No sabes que nadie me había golpeado nunca? ¿Qué te crees que eres tú, Calvino? ¿Por qué te atreviste a pegarme? El rostro de Calvino se volvió gris, vacío. Le había dicho en voz alta su deseo más oscuro, más mezquino, más egoísta. Y él lo sabía. No tenía fuerzas para justificarse. Lo miré fijamente. Al final, se quedó ahí parado con la mirada perdida, y una lágrima cayó por su mejilla. Ellen. ¿Ya no me amas? Nunca te amé, respondí sin dudar. ¿Qué? Los labios de Calvino estaban pálidos. Me miraba con incredulidad. Lo miré directamente a los ojos y dije con sinceridad, te gusté, sí. Me gustaste desde la primaria. Mis sentimientos ya no necesitaban nada de tu parte para crecer. Crecieron cada día porque vivían en mi fantasía idealizada de ti. Por eso no necesitaban respuesta. Bastaba con que existieran en mí. Pero hace poco decidí renunciar a ellos. ¿Por qué? Preguntó como si estuviera sonámbulo. Porque cada vez que veo tu cara, todavía me duele la mía. Mi rostro no mostraba emoción. Finalmente, la cara de Calvino perdió todo rastro de color. Capítulo 14. Después, Calvino y Fernanda terminaron, aunque nunca supe por qué. Poco después, Fernanda solicitó el cambio de clase. Calvino, por su parte, parecía otra persona. Ya no se juntaba con sus antiguos amigos. Solo me seguía a mí con total entrega. Cada mañana me compraba mi desayuno favorito. Al mediodía, conseguía para mí los platos más populares del comedor. Después de clase, me seguía con cuidado, diciendo que quería protegerme hasta casa. Era como si volviéramos a la primaria. No. Era incluso más atento que entonces. Le pregunté qué pretendía. Él solo negó con la cabeza, mirándome en silencio con esos ojos tristes. Al final, dijo que solo quería compensarme, cuidarme bien. La verdad, no había manera de quitármelo de encima. Nadie lograba hacerlo entrar en razón. Era realmente agotador. Justo en esa época, a mis padres les surgió una oportunidad inesperada en el trabajo, serían enviados a otra ciudad. Coincidía con el lugar de origen de mamá, Ciudad Costera. Decidimos que me cambiaría de escuela antes del último año de bachillerato y que nos mudaríamos todos a Ciudad Costera. No le conté esta decisión a nadie con anticipación. Solo un fin de semana les envié un mensaje a algunas compañeras cercanas para despedirme. Calvino fue el último en enterarse. No sé cómo lo supo, pero el día de la mudanza nos siguió corriendo detrás del coche durante muchísimo tiempo. Yo iba sentada en el asiento del copiloto, mirando en silencio por el retrovisor. Lo vi corriendo con todas sus fuerzas, estirando la mano como si quisiera decir algo. Vi sus lágrimas desesperadas, su rostro pálido. No te vayas, por favor. No te vayas. Aún no, Ellen, ¿yo? Pero el viento era demasiado fuerte. Se llevó sus últimas palabras. Al final, esa silueta que me había acompañado por tantos años tropezó, se levantó temblando. Y se fue haciendo pequeña. Más pequeña, hasta que quedó convertida en un punto negro borroso. Y luego desapareció. Después, a veces escuchaba hablar de Calvino por boca de antiguos compañeros. Algunos decían que cayó en una depresión, totalmente abatido.
Otros, que se había entregado al descuido, cambiando de novia una tras otra. También había quienes decían que se volvió otra persona, enfocado completamente en los estudios, como si ya tuviera su universidad ideal en mente. Yo ya no prestaba atención. Después del examen de acceso a la universidad, entré a una facultad en una ciudad costera, llena de ilusiones por mi nuevo futuro. Por casualidad, Juan también estaba en la misma universidad. Al verme, empezó a cortejarme con mucho entusiasmo. Durante los 2 primeros años, cada vez que era mi cumpleaños, siempre llegaba un paquete anónimo. A veces era un muñeco hecho a mano que yo había mencionado una sola vez en WeChat. Otras veces, era esa prenda que tanto había querido pero no pude conseguir. Los aceptaba todos, pero nunca los usaba. Se fueron acumulando en un rincón de la residencia, hasta que, en tercer año, acepté salir con Juan, por insistencia de mi novio. Lo anunció oficialmente en WeChat, por insistencia de mi novio, lo anunció oficialmente en WeChat. Y esos regalos que llegaban sin falta cada año se detuvieron. Así estaba bien. Ya hacía tiempo que debía terminar, aquí se pone fin a todo.